a nuestras hermanas y hermanos que luchando han entregado algo más que su salario en la lucha por una vida mejor. Aquellos esfuerzos nunca han sido en vano, a pesar de los anuncios del fin de la historia, de que se acaban las ideologías, de las acusaciones hacia los movilizados de que tenemos discursos trasnochados. La porfiada realidad aparece una y otra vez. El fantasma y el viejo topo de la historia regresan por su lugar en la lucha de las trabajadoras y los trabajadores. Nuestra zona y nuestra provincia tienen una larga tradición y mucha experiencia en la conquista y defensa de los derechos laborales, sociales, de la organización obrera, solidaria, de lucha por la tierra en este Talcahuano y en la mayoría de nuestras comunas. Basta con recordar las masivas jornadas por los primeros derechos, por reducción de horas de trabajo, por habitaciones dignas para trabajadores y sus familias, por la organización y la independencia en nuestras decisiones a principios de siglo, incluso antes de la existencia de códigos del trabajo y leyes sociales dictadas por el Estado para contener la fuerza de los movimientos de la época. Luego de algunos años de educación, más lucha y el empeño de nuestros líderes, la clase trabajadora fue entendiendo que movilizándose y participando por medio de la acción directa en la lucha por las demandas se iba ampliando y fortaleciendo el sindicalismo por sector o por rama, concluyendo esta fase con la fundación por Clotario Blest de la Central Única de Trabajadores, que conduce en la mitad del siglo XX a grandes logros para el conjunto de los trabajadores. A partir de ahí, nuestra clase se involucra en múltiples intentos para definir un quehacer por sí misma, independiente de cualquier poder del Estado, de los partidos políticos de la oligarquía nacional e internacional. No pocos tropiezos hemos tenido desde entonces. Influenciados por uno y otro sector, los trabajadores fuimos guiados por caudillismos y siempre dando la pelea con reglas y cancha ajena a nuestros intereses. Una vez y otra vez confiamos en los proyectos de otros, hasta llegar a esos casi 3 años de intensos debates y combates, donde las instituciones de la oligarquía son superadas por la iniciativa de los trabajadores y los pobladores, quienes acompañados de la inagotable fuente de juventud de los estudiantes de la patria, dieron el ejemplo a través de algunas formas de poder expresadas en los cordones industriales y en los comandos comunales. Los partidos gobernantes, inmovilizados y atrapados en la institucionalidad de los ministerios y el Parlamento, optaron por dar garantías a los traidores que venían conspirando con la burguesía nacional y transnacional norteamericana. La derecha, la democracia cristiana, sin trepidar, organizó y actuó desde sus propias instituciones y desde las Fuerzas Armadas para consumar el golpe de Estado. Las organizaciones de trabajadores, sindicatos y demás enfrentaron prácticamente solos la ferocidad de la dictadura. Sin embargo, y pese al tratamiento de guerra a la que fue sometida la sociedad en su conjunto, luego de algunos años la resistencia de los más golpeados aparece, pequeña, aunque multiplicada en las poblaciones de las grandes ciudades y los puertos. Es así como tras 20 jornadas nacionales de protesta, la dictadura pasa a una salida negociada con los sectores de renegados que antes habían pertenecido al gobierno de la Unidad Popular. En los 90, luego de la vuelta al parlamentarismo y a las elecciones, pero con la infraestructura económica, política y de justicia transformada para beneficiar esta vez a los capitalistas internacionales, los trabajadores son conducidos nuevamente a la colaboración de clase. Sin resistencia se aprueban sucesivas leyes que fortalecen al capital rentista y financiero, que mantiene y aumenta sus ganancias a costa del endeudamiento y la disposición de millones de compatriotas. Entonces, luego de algunos años, aquellos sectores más precarizados de la economía, aquellos nómades mal pagados del subcontrato, comienzan a rebelarse por mejoras en sus condiciones laborales y salariales. En la minería, en las forestales, en los puertos y en la pesca artesanal, revientan los conflictos una y otra vez. De manera directa se confronta al trabajador y al empresariado. La clase empresarial y política pretenden seguir con el despojo de nuestros recursos naturales, del cobre, del agua, del litio, del oro.
Desde esta región del Biobío les comunicamos nuestra inclaudicable decisión de recuperarlos para el beneficio de todo el país. Estos parásitos quieren seguir robando nuestros salarios a través del pago que tenemos que hacer mes a mes de la educación, de la salud, de la vivienda, de las pensiones. Derechos sociales que hoy son un lucrativo negocio para algunos que con sus usureros intereses nos cobran por lo que es nuestro. Viven como reyes con nuestras deudas. De aquí les manifestamos que unidos y organizados conquistaremos esos derechos para todo nuestro pueblo. Durante estos días hemos visto en los titulares de la prensa mencionar que la actual Central Unitaria de Trabajadores está cayendo cada vez más en un evidente desprestigio, producto de la poca transparencia en su proceso eleccionario. Esto es la punta del iceberg de la crisis del sindicalismo chileno. Es un problema para todos los trabajadores y las trabajadoras, y no tan solo para los sindicatos afiliados en la actual CUT, porque este órgano, que sigue siendo el más grande de las centrales de este país, es el único que se mira como contraparte tanto para el gobierno como para los grandes gremios empresariales. Por lo tanto, la cuestión de hoy día es qué hacemos los trabajadores para superar la crisis del sindicalismo chileno, y no tan solo pensando como problemas actuales de la CUT, sino la crisis del sindicalismo, que tiene que ver con nuestra democracia, con nuestros principios y nuestros valores llevados a la acción. En otros momentos de nuestra historia, estos elementos en crisis han sido las bases fundantes para una nueva organización. El sindicalismo chileno nunca ha sido lineal, y en la misma práctica se han fraguado las nuevas formas de organización. Así ocurrió con la FOCH de 1919, con la CTC de 1936 y la CUT del año 53. En todas estas experiencias se construyeron en base a luchas y búsquedas de mejor pasar para nuestras familias. Hoy, al igual que en el siglo pasado, debemos buscar la forma de superar los límites del actual sindicalismo. Debemos buscar el sindicalismo de clase, aquel que busca y conquista las mejoras y vislumbra una nueva sociedad que pueda disputar el poder en la actual realidad chilena. Las respuestas al nuevo sindicalismo están más cerca de lo que pensamos. En las luchas actuales que han logrado conquistar distintos sectores de trabajadores, creando órganos distintos para poder golpear al enemigo que nos niega lo que es justo. Así lo vemos con las uniones portuarias en el año 2003, 2011, 2014, en los trabajadores forestales del 2007, en los sindicatos subcontratistas del cobre del 2003 y 2006 y 2007. Mencionamos estas organizaciones sindicales porque más allá de lo logrado, en sus procesos se pudieron apreciar formas democráticas de toma de decisión que superaron los caudillismos y los fines individuales y que fueron solidarios con sus pares, así como el ejemplo del sector portuario apoyando a los profesores y los estudiantes del 2011. Otras expresiones son las coordinadoras contra las AFP, que han logrado aglutinar algunos sindicatos y organizaciones sociales, pero que aún no somos capaces de transformar y derribar el pilar fundamental del capitalismo en Chile. Hoy los trabajadores nos debemos autoconvocar a superar nuestra situación actual, a buscar las formas de organizarnos con los cimientos actuales en nuestros sindicatos base. La idea no es buscar paralelismo, es buscar superar la atomización actual y crear el órgano que nos lleve a las grandes conquistas que pide a gritos nuestro pueblo, que ya no quiere vivir en la pobreza al pensionarse, que quiere tener una salud digna, una vivienda decente, en un barrio decente. Los trabajadores, las mujeres en general, que no se les siga asesinando y que sean consideradas como pares. Una mejor educación para los pueblos, terminar con el empleo precario y la mejora permanente en nuestros salarios. La nueva forma de organizarnos deberá ser abierta, horizontal, democrática, poniendo énfasis en nuestros mecanismos de la toma de decisiones, en los principios y valores y en las formas de lucha, en la acción directa para conquistar nuestros objetivos. No hay otra forma de superar la actual situación de estancamiento y los cambios reales deberán partir desde estas bases sindicales, de las asociaciones, de los trabajadores no sindicalizados, donde se forjen los nuevos dirigentes, que ayuden a construir la nueva organización que desafía el poder, aquellos que nos niegan lo que necesitamos como clase desde hace años. Hoy debemos declarar el llamado abierto a la discusión de esta nueva organización, en su base, en nuestras comunas, en nuestra región, para llegar a un gran encuentro nacional que abra la puerta a la construcción de esta nueva organización para las trabajadoras y los trabajadores de Chile.
Para el caso de nuestra provincia y nuestra región, el mes para comenzar esta tarea es el mes de junio. Convocaremos a un gran encuentro de trabajadoras y trabajadores. Sembraremos las bases de este nuevo instrumento que a través de la organización y la acción directa en nuestra región, en la Araucanía, en Puerto Montt, en Valdivia, con los compañeros del CIUS, en la región metropolitana, que hoy día están enfrentando la represión del gobierno, nos proponemos alcanzar muchas victorias, tanto mejoras económicas como sociales, aplicando nuestro esfuerzo y la inteligencia. Creemos que podremos hacernos paso en la construcción política de un proyecto social distinto, ya no por nosotros en tanto individuos, sino que por todo el colectivo que hace mover nuestra economía y transforma la sociedad. Adelante, hermanos y hermanas, a construir la organización de los trabajadores y las trabajadoras contra la explotación del empresariado. Ni un paso atrás, nunca más solos.